Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física 2. Habíamos quedado en la parte de presión hidrostática. Bien, les decía de que acá tenemos un envase donde se tiene un líquido hasta este nivel y dentro de ella vamos a depositar dentro del líquido una pastilla. Entonces, la fuerza va a actuar directamente en forma perpendicular, en este caso, a la pastilla, en realidad sobre el área, ¿no es cierto? Y podemos tomar en cuenta esta formulita de que la presión es igual a fuerza sobre área. Sabiendo de que la fuerza se mide en newtons, área en metro cuadrado son las unidades más conocidas, y newtons sobre metro cuadrado también es el pascal. Entonces, por lo tanto, despejando de esta relación la fuerza, vamos a tener presión por área. Ahora bien, les decía de que la presión varía de acuerdo a la profundidad. Por ejemplo, acá tenemos un envase, ¿no es cierto? Y queremos saber cuál es la presión en este punto, ¿no? Dentro del líquido a una determinada altura. Entonces, la fórmula que se aplica es de que la presión es igual a P sub 0, que es la presión atmosférica, más densidad, gravedad, altura. En este caso, este signo de Rho es la densidad del líquido, ¿no? Y G, en este caso les indicaba, es la aceleración de la gravedad, cuyo valor ustedes deben recordar. Generalmente se toma como 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, ¿no? Es el valor más conocido. Por otro lado, esta H es la altura, ¿no es cierto? O la profundidad, en este caso, hasta donde se quiere saber la presión, precisamente debido, en este caso, al líquido, ¿no? Ahora, la presión solamente les digo, debido al líquido, en este caso está representada nada más que con la relación de que la presión es igual a densidad, gravedad, altura. En algunos problemas se obvia, ¿no es cierto?, esta P sub 0, pero sabemos que está presente, ¿no? Es decir, esta presión atmosférica se presenta acá justamente en el nivel del líquido, ¿no es cierto? Pues si solamente en algunos problemas les indica que hay en la presión solo debido al líquido, entonces aplicamos nada más que esta formulita, ¿no? Es decir, la densidad del líquido, la G, que es la gravedad, y la H, que en este caso es la profundidad. Ahora ustedes notarán de que esta presión depende mucho de esta altura H. Cuanto más profundo sea el punto, digamos así, donde queremos saber su presión, ¿no es cierto? Cuanto más grande sea esta H, obviamente también la presión va a crecer. Mientras que densidad y gravedad, en este caso, se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde les indico la figura. Ven acá, indico en la figura. Voy a dibujar nuevamente un envase, a ver, de la siguiente forma, y con un cierto líquido. A ver, entonces, acá indico, bueno, vamos a tomar en cuenta un cilindro, ¿no? Más o menos de esta forma, bueno, algo así. Este es un cilindro, ¿no es cierto? Represento de esta forma, ¿no? Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de que existe un cierto líquido en este cilindro, bueno, más o menos representado hasta acá. Acá está el líquido, ¿verdad? Donde este líquido obviamente es de una densidad, en este caso, Rho. Además, consideramos de que esta altura del líquido, obviamente desde este nivel hasta la parte más baja, vamos a representar con una cierta altura, en este caso H, ¿verdad? Llamaremos H mayúscula para ir
diferenciando con otra altura que vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, de este cilindro también se va a conocer el radio, es decir, la distancia desde el centro hasta el extremo, ¿verdad? Este es el radio, va a ser un dato. Además, en este problema, pero antes, les doy a conocer algunos datos en este problema. Estos datos que se va a conocer, por ejemplo, es de que la altura del líquido, por ejemplo, va a ser de 70 centímetros, ¿no? Es decir, esta alturita del líquido. Otro dato que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, es la masa del líquido. Vamos a asumir que sea de 80 kilogramos, ¿no? 80 kilogramos es, les aclaro acá, es la masa del líquido. Masa, indicamos, del líquido, ¿no? Otro dato también que vamos a conocer, por ejemplo, es el radio, ¿no? Este envase cilíndrico. Este radio, por ejemplo, vamos a asumir que sea de 20 centímetros. ¿No es cierto? Y la pregunta va orientada de la siguiente forma. Antes acá en los datos voy a incorporar también una altura, ¿no es cierto? Esta altura, fíjense, va a ser esta altura medida desde el nivel del líquido hasta este punto, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? Hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces esta altura lo llamo h minúscula, va a ser el dato. Y voy a asumir de que, por ejemplo, sea 50 centímetros, ¿verdad? Bien, y la pregunta va orientada de la siguiente forma. Calcular presión, indico solo debido al líquido, ¿no es cierto? Solo debido al líquido les indico a una profundidad de 50 centímetros, les indico, por debajo del nivel del líquido. Por debajo del nivel del líquido. Bueno, del nivel del líquido. ¿No? ¿Qué significa eso? Queremos calcular la presión justamente en este punto, a una profundidad, en este caso, de 50 centímetros, ¿no? Sabiendo que este envase está con un líquido, en este caso, cuya altura del líquido es 70 centímetros, ¿no? Estos son los datos. Y la masa del líquido, en este caso, toda esta masa del líquido es 80 kilogramos. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos la presión precisamente a esta profundidad? ¿De acuerdo? Bien, entonces, haciendo la solución de este problema, indicamos nuestra solución. ¿Qué vamos a calcular más antes? Pero, acá tiene que estar claro de que la presión que se quiere calcular va a estar definida por la relación de densidad, gravedad, altura. ¿Verdad? ¿No es cierto? Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Es decir, calcular presión solo estamos indicando acá, ¿no es cierto? Solo debido al líquido. Eso significa que vamos a obviar en este caso la presión atmosférica. ¿Sí? Ahora bien, lo que vamos a calcular acá, G, ya es un dato que se conoce, ¿verdad? La gravedad. H también es un dato que nos da acá, es 50 centímetros. Ahora bien, ¿cómo calculamos la densidad de este líquido? ¿Qué densidad tendrá ese líquido? Porque conociendo esa densidad ya vamos a poder calcular luego la presión, ¿no? Mientras que los otros datos, en este caso gravedad y altura, ya son conocidos, ¿no es cierto?
Entonces, más antes vamos a calcular el volumen del líquido, ¿sí? Entonces acá indico volumen del líquido. ¿Cómo calculamos el volumen del líquido? Es decir, todo este líquido que está dentro de este ciclo. Calculamos todo este volumen, ¿verdad? Pues solamente del líquido de ese ciclo. Entonces, como tiene forma cilíndrica, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar la formulita de que el volumen, en este caso, va a ser igual a pi, ¿no? Radio cuadrado multiplicado en este caso por la altura h. ¿No es cierto? El volumen del líquido. Entonces, como está en función de datos conocidos, este volumen va a ser igual a qué? Va a ser igual a pi, ¿no? R en este caso significa el radio, este radio de acá. En los datos tenemos 20 centímetros y llevando a metros, ¿no es cierto? 20 centímetros es también equivalente a decir 0,2 metros. Elevamos al cuadrado y multiplicamos por la altura h, por esta altura h, ¿no? 70 centímetros. Pero trabajamos siempre en este caso con metros. 70 centímetros es equivalente a decir 0,7 metros, ¿no? Por si acaso, esta es la fórmula del volumen del cilindro, ¿no es cierto? Esta es la formulita con la cual se puede ver el volumen, ¿no? Lo que hemos hecho es empezar simplemente datos. Recordemos de que esta pi es la constante matemática, ¿no ven? Es el 3,1416. Ya está definido este símbolo del pi, su valor, ¿no? Y haciendo todo este cálculo, fíjense, el resultado vamos a obtener, acá tenemos metro cuadrado, metro, vamos a obtener el metro cúbico, ¿sí? Entonces, realizando esa operación, ¿no es cierto? El resultado sale, bueno, no sé si ustedes también sacan el mismo resultado, 0,0, redondeando 88. De ese valor, ustedes también pueden ir verificando. De ese valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, entonces podemos luego calcular ya con este volumen que hemos calculado, ¿no es cierto? Entonces podemos ya calcular, les decía, a ver, la densidad del líquido, ¿sí? Entonces acá calculamos densidad del líquido, ¿no es cierto? Y esa densidad de líquido se puede hallar con la formulita de que densidad es igual a masa precisamente sobre el volumen, ¿sí? Ahora, como masa es conocido, la masa del líquido nos indica que es 80 kilogramos, ¿verdad? Vamos a dividir entre el volumen que acabamos de calcular, estamos hablando de 0,088 metros cúbicos. De tal manera, realizamos esta operación y el resultado va a estar en kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, ¿no es cierto? 80 dividido entre 0,088, el resultado que se obtiene es 909, indicaremos 09, ¿sí? 0,09. De ese valor, jóvenes, haciendo esta operación, si tienen el calculador cerca, ustedes pueden realizar estas operaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez obtenido ese resultado, ya podemos calcular precisamente la presión, ¿sí? Decimos entonces, por tanto, en esta relación que hemos tomado en cuenta,
de que la presión es igual a densidad, gravedad, altura, ¿no? Por lo tanto, esta presión va a ser igual a ¿qué? Densidad, acabamos de calcular, vamos a reemplazar 909,09 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿Sí? Multiplicamos por la G gravedad, estamos hablando de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura h en este caso nos indica una profundidad de 50 centímetros, y multiplicamos por el 0,5 metros. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya podemos realizar también esta operación, ¿no? Y el resultado que se obtiene, en este caso es 4.454, ustedes también pueden ir haciendo esta operación, 59, ¿no? 59 newton sobre metro cuadrado. Este es 5, ¿no? 54.59 newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, esta va a ser la presión que se tenga a esta profundidad de 50 centímetros, por debajo del nivel del líquido. ¿Se entiende, jóvenes, este procedimiento? Bien, otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Hacemos un breve descanso de unos 10 minutos, jóvenes, y se conectan al mismo enlace, ¿sí? Hay problemas del Zoom, en este caso, bueno, y voy a tratar de solucionar, ¿sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.